En la madrugada del 7 de junio de 2004, alguien entró en el piso de la familia Barrio, ubicado en el quinto piso del número 14 de la calle Jesús María Ordoño, en Burgos. Dentro de la vivienda estaban Salvador Barrio Espinosa, de 53 años, padre de familia y alcalde pedáneo de la pequeña localidad burgalesa de la parte de Bureba, su esposa Julia dos Ramos Santamarina, de 47, y el hijo menor de ambos, Álvaro Barrio dos Ramos, de solo 12 años. A la mañana siguiente, 8 de junio, unos familiares, alarmados porque Salvador no acudió a una cita ni respondía al teléfono, acudieron al domicilio y descubrieron la macabra escena. El escenario del crimen era aterrador y extraño a la vez. Los cuerpos de Salvador, Julia y el pequeño Álvaro yacían en distintas estancias del piso, en pijama y descalzos, mostrando un ensañamiento poco habitual. En total sumaban 125 puñaladas, además de cortes profundos en el cuello. Salvador presentaba 69 heridas y fue hallado muerto en la cocina, caído bajo la mesa. Julia tenía 21 lesiones de arma blanca y yacía en el dormitorio principal, entre la cama y la pared. El niño Álvaro, con 39 puñaladas, estaba tendido al final del pasillo, como si hubiese intentado huir o buscar refugio. Los forenses determinaron posteriormente que todas las heridas fueron infligidas con el mismo cuchillo de doble filo, hoja de 2,5 centímetros de ancho. La distribución de la sangre y la posición de los cadáveres sugirieron que el asesino atacó primero a los padres mientras dormían. Ambos fueron sorprendidos en su cama. Julia probablemente murió allí mismo, mientras que Salvador logró levantarse y huir al pasillo. Gravemente herido, trató de llegar hacia la entrada o la cocina, donde finalmente cayó sin vida. El niño, seguramente despertado por ruidos, salió de su cuarto al pasillo y fue entonces perseguido y acuchillado sin piedad cuando intentaba retroceder a su habitación. Los tres cuerpos mostraban cortes mortales en el cuello, degüello, señal de la determinación del agresor de asegurarse de que no quedara nadie con vida. A nivel forense, hubo elementos tan llamativos como desconcertantes. La vivienda estaba llena de sangre, pero prácticamente no había huellas dactilares ni otros rastros identificables del autor. La puerta de entrada no mostraba signos de haber sido forzada, lo que hizo pensar de inmediato que el asesino entró con llave, quizás invitado o utilizando una copia. De hecho, la posición de las víctimas y la ausencia de ruidos reportados por vecinos apuntaban a que la familia pudo haber abierto la puerta voluntariamente en plena noche a alguien conocido, o que este alguien poseía llaves tanto del portal como del piso. Otra pista intrigante fue la pisada ensangrentada de una zapatilla deportiva hallada en el suelo. Solo se identificó una serie de huellas de ese calzado como si el criminal se hubiera movido con mucho cuidado para no dejar rastro y pertenecían todas al mismo pie y al mismo modelo de zapatilla. La marca de la suela resultó difícil de identificar, pero meses después los investigadores, con ayuda de Interpol, concluyeron que se trataba de unas zapatillas Dunlop Navy Flash de talla entre 42 y 44. Este modelo ya no se vendía en tiendas desde hacía años y solo se encontraba en mercadillos de segunda mano para entonces. La solitaria huella aumentaba el misterio. ¿Cómo era posible que alguien cometiera semejante carnicería y saliera casi sin manchar la escena, dejando únicamente esa pisada parcial? Los indicios dibujaban el perfil de un asesino organizado y frío, que actuó con preparación. Los expertos de la policía científica perfilaron al posible autor a partir de las evidencias. Dado el nivel de violencia y control demostrado, dedujeron que sería un hombre físicamente fuerte y habituado a usar armas blancas, capaz de asestar 125 cuchilladas y reducir a 3 personas. Salvador pesaba cerca de 90 kilogramos. También debía ser allegado a la familia o conocedor de sus rutinas, puesto que probablemente tenía llaves del domicilio y entró sin forzar puertas. Este retrato del perpetrador varón, conocido de las víctimas, corpulento y experto con cuchillos, encauzó las pesquisas iniciales. El crimen conmocionó a la comunidad local. No solo se había eliminado a una familia entera, salvo el hijo mayor, ausente esa noche, sino que además no aparecía un móvil claro. Los vecinos y la prensa se preguntaban quién podía odiar tanto a los Barrio como para cometer tal atrocidad. A partir de aquí, la investigación policial se centró en desentrañar las posibles motivaciones y enemigos que rodeaban a las víctimas. Desde el primer momento, las autoridades barajaron varias hipótesis sobre el móvil del crimen. Una de las primeras teorías fue el robo con violencia,
dado que Salvador Barrio tenía previsto precisamente el 7 de junio recoger una cosechadora nueva, maquinaria agrícola de gran valor, por la que debía pagar 138.000 euros en efectivo. Se sospechó que el atacante pudo creer que Salvador guardaba esa enorme suma de dinero en casa la noche anterior para la compra. Sin embargo, nunca se pudo confirmar si realmente disponía del dinero en el domicilio, y ningún objeto de valor parecía haber sido sustraído de la vivienda. Esta pista económica perdió fuerza al no hallarse evidencia de hurto. Paralelamente, los agentes investigaron el entorno personal y profesional de Salvador, ya que tenía fama de hombre resolutivo pero también generador de antipatías en su pueblo. Salvador compaginaba su vida en la capital burgalesa con la alcaldía de la parte de Bureba, unos 80 habitantes, donde manejaba tierras y participaba en subastas de fincas rústicas. Durante las pesquisas, salió a relucir que en los meses previos recibió llamadas telefónicas amenazantes relacionadas con su hábito de adquirir terrenos en subasta, algo que había molestado a ciertos vecinos y competidores. Los investigadores identificaron al menos 10 personas con las que Salvador o su familia habían tenido roces o enfrentamientos, e inicialmente todas ellas fueron puestas en el radar de sospechas. Entre estos sospechosos iniciales se contaban, por ejemplo, un exlegionario vecino cuyo perro había matado unas gallinas de los barrios, generando una agria disputa, un rival político local resentido por cuestiones del ayuntamiento, un subinspector de Hacienda para quien Salvador trabajaba unas tierras y con quien pudo haber tensiones, e incluso un antiguo novio de Julia, la esposa, por si pudiera haber motivaciones pasionales o celos pendientes. Todas estas líneas de investigación, sin embargo, fueron descartándose una a una. A pesar de lo turbio que pudiera ser el clima en la pedanía, de hecho, sorprendió la cantidad de amenazas y enemistades detectadas en torno a Salvador. Ninguna de esas personas investigadas pudo ser vinculada con las muertes. Sus coartadas y la falta de pruebas contundentes terminaron por dejarlos fuera de la lista de sospechosos. La policía se encontraba, pues, ante un caso complejo. Tenían múltiples posibles enemigos, pero las pruebas materiales en la escena señalaban a un único autor muy cuidadoso. Un giro inesperado en la investigación ocurrió cuando las miradas de las autoridades se posaron en el único miembro vivo de la familia Barrio, el hijo mayor, Rodrigo Barrio dos Ramos. Rodrigo tenía 16 años en 2004 y, gracias a estar estudiando interno en un colegio de Aguilera, Burgos, la noche de autos, se salvó de correr la misma suerte que sus padres y su hermano. En un principio, nadie imaginaba que este adolescente, víctima indirecta de la tragedia, pudiera ser el responsable. Sin embargo, con el paso de los meses, la falta de otros avances llevó a considerar seriamente su posible implicación. Rodrigo fue señalado como sospechoso formalmente alrededor de 3 años después, en 2007, lo que causó gran revuelo mediático en su momento. Muchos titulares lo llamaban el superviviente del crimen convertido en presunto parricida. ¿En qué se basaba esta acusación contra Rodrigo? Según trascendió del sumario, había varios indicios circunstanciales, aunque bastante débiles, que alimentaron la teoría policial. Rodrigo era el heredero universal de sus padres, por lo que tenía un teórico móvil económico, quedarse con propiedades y tierras familiares. Entre sus pertenencias se encontró un colgante de oro que pertenecía a su madre Julia, lo que hizo pensar que podría haberlo tomado de la casa tras los asesinatos. Se detectó la desaparición de unas llaves de coche familiar que supuestamente estaban en la vivienda, sugiriendo que quizá Rodrigo las tomó para huir. Al registrar su habitación, aparecieron dibujos de contenido macabro o violento que llamaron la atención de los investigadores. Estos garabatos, interpretados como posible fascinación con la muerte, se sumaron a la sospecha. Se realizó también una evaluación del perfil psicológico de Rodrigo, buscando señales de trastorno o conducta psicópata, aunque los resultados de esas pruebas no arrojaron nada concluyente ni incriminatorio. A pesar de esta cadena de indicios, había serios problemas con la hipótesis. El más evidente: ¿cómo podría Rodrigo haber abandonado el internado, viajar casi 2 horas hasta Burgos, cometer el triple crimen y luego regresar sin ser visto, todo en una noche, cuando además no tenía carnet de conducir? La logística para un menor de 16 años parecía inverosímil sin ayuda externa, de la cual tampoco hubo señal. Asimismo, la huella de la zapatilla encontrada, modelo Dunlop, se especuló que podría coincidir con el calzado del joven, pero esto nunca se confirmó científicamente y no dejaba de ser una conjetura vaga.
Ninguna prueba de ADN, testigo o arma vinculaba a Rodrigo con la escena del crimen. Tras ser detenido en junio de 2007 y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, el caso contra él se desinfló rápidamente por falta de indicios sólidos. A los 4 días, Rodrigo recuperó la libertad, y en 2010 una jueza de menores archivó definitivamente la causa, emitiendo un duro rapapolvo a la policía por haber fundamentado la acusación en meros indicios, simples conjeturas, hipótesis, elucubraciones y sospechas. En otras palabras, las autoridades no tenían ni una sola prueba directa contra el chico. El periplo de Rodrigo, de víctima a sospechoso y finalmente exonerado, dejó secuelas personales y familiares. Durante ese periodo, el joven vivió con familiares maternos en Galicia, de donde era originaria su madre, Julia, y algunas de sus propias tías llegaron a personarse como acusación particular inicialmente, divididas las opiniones en la familia sobre su posible culpabilidad. Con el sobreseimiento del caso, la mayoría de los parientes aceptaron su inocencia y simplemente ansían que algún día se esclarezca la verdad. Para Rodrigo, quedar libre de sospechas supuso un alivio, pero la sombra del triple crimen siguió pesando sobre él públicamente. Este ángulo psicológico, el del superviviente señalado injustamente, añade un componente emotivo muy fuerte a la historia, mostrando cómo la desesperación investigadora puede volcarse erróneamente sobre quien también es una víctima. Tras agotarse esta línea, la investigación volvió al punto de partida y tomó un nuevo rumbo con otro sospechoso inesperado. Mientras la implicación del hijo mayor perdía fuerza, emergió la figura de un personaje siniestro en el entorno del pueblo de la parte de Bureba, Ángel Ruiz Pérez, conocido por todos como Angelillo. Ángel era un vecino conflictivo, con antecedentes de comportamiento violento y una notoria enemistad hacia Salvador Barrio. Su nombre había surgido desde el principio en el pueblo debido a su actitud extraña durante el funeral de las víctimas. De hecho, el 10 de junio de 2004, apenas un día después del entierro, alguien vandalizó el panteón familiar de los Barrio en el cementerio. Aparecieron pintadas con cera roja en la puerta del nicho con insultos hirientes, hijo de puta, cabrón, puta, cerdo, dirigidos a la familia fallecida. Un acto tan macabro y ofensivo señalaba a un individuo con evidente odio hacia Salvador. Varios vecinos, y el propio Rodrigo, apuntaron enseguida a Angelillo como el único capaz de hacer algo así. No era una acusación al azar. Durante la comitiva fúnebre, Ángel Ruiz se había dedicado a pasar cerca con su tractor, dando acelerones y mostrando una falta de respeto provocadora. La policía detuvo a Ángel en marzo de 2005, pero únicamente pudo acusarle de un delito contra los sentimientos religiosos, por profanar el cementerio con las pintadas. Un peritaje caligráfico confirmó que la letra de esos insultos era suya, y en su domicilio hallaron las mismas ceras rojas usadas en el acto vandálico, además de recortes de prensa sobre el triple crimen. Angelillo fue condenado por esta fechoría menor, pero en aquel momento no se le pudo vincular directamente con el asesinato de la familia. A falta de pruebas tangibles, la investigación en torno al triple crimen quedó encallada durante varios años tras 2005. Agentes de criminalística de la Guardia Civil inspeccionan una de las propiedades del principal sospechoso, Angelillo Ruiz, en busca de evidencias, muchos años después del crimen, registro de 2021. Lo verdaderamente revelador llegaría más tarde, gracias a sucesos ajenos pero relacionados con Angelillo. Resultó que este vecino conflictivo escondía una peligrosidad mucho mayor de lo que se pensaba. El 28 de agosto de 2011, en la parte de Bureba, una anciana de 84 años llamada Rosalía fue atropellada mortalmente por un conductor que se dio a la fuga. 14 meses después, en octubre de 2012, la Guardia Civil detuvo a Ángel Ruiz como autor de aquel homicidio. Efectivamente, Angelillo había asesinado con su coche a la anciana y huido. El motivo era escalofriante. Rosalía había denunciado a Ángel tiempo atrás por un incidente. Él había entrado sin permiso en su casa para recriminarle que se quejase con su madre por invasiones de tierras con el tractor, y Angelillo decidió vengarse matándola con premeditación. Por este crimen, Angelillo fue condenado a 18 años de cárcel. Cuando los investigadores reexaminaron su perfil a raíz de esta condena, más cosas salieron a la luz. En 2013, un juzgado abrió diligencias por la desaparición de un ciudadano búlgaro llamado Sivil Angelov, quien había tenido tratos con Ángel Ruiz.
Según se descubrió, poco antes de ser detenido por el atropello, Angelillo le había ofrecido 10.000 euros a Sibyl para matar a un familiar suyo en Vizcaya, otro oscuro asunto de venganzas personales. Sibyl aceptó 5.000 euros por adelantado, tal vez sin intención real de cumplir el encargo, pensando que Ángel estaba fanfarroneando, y con ese dinero se compró un BMW, viajando a Bulgaria y regresando luego a España. El 17 de enero de 2013 fue la última vez que Sibyl Angelov fue visto con vida. En los 2 días previos, Ángel y él se habían llamado 37 veces por teléfono. El mismo día 17, tras su última comunicación, Angelillo apagó sus 3 móviles a la vez y no los volvió a encender hasta 4 días después. Sibyl nunca más apareció. Ante estas sospechas, en febrero de 2013 la Guardia Civil detuvo a Ángel Ruiz nuevamente, esta vez para investigarlo por la posible desaparición y presunto asesinato de Sibyl. Aunque no se halló el cadáver, las pesquisas desvelaron indicios preocupantes al registrar propiedades de Ángel. Durante los registros efectuados en 2013 en sus inmuebles, la policía encontró varios elementos que lo vinculaban con el triple crimen de Los Barrios de 2004 de manera inquietante. Por un lado, una veintena de llaves de distintos domicilios de la zona, acumuladas sin explicación lógica. Entre esas llaves, para asombro de los investigadores, estaba la llave del despacho de Salvador Barrio en el ayuntamiento de la parte de Bureba. Esto sugería que Angelillo tenía en su poder copias de llaves de casas ajenas, posiblemente robadas, y reforzaba la teoría de que podría haber tenido una copia de las llaves de la casa de Los Barrio para entrar a matar en 2004. Por otro lado, hallaron unas zapatillas marca Dunlop talla 43, justo el número y tipo identificado años antes por la pisada sanguinolenta en la escena del crimen. Más revelador aún, en las pertenencias de Ángel había varias hojas de cuchillo y herramientas cortantes. Al menos una de esas hojas resultó compatible en forma con las heridas inferidas a las víctimas de Burgos. En resumen, Angelillo poseía llaves, calzado y cuchillos que lo situaban como un sospechoso muy serio. La policía, convencida de estar tras el verdadero autor, siguió acumulando indicios en años posteriores. En 2017, aprovecharon que Ángel cumplía condena en prisión para registrar más propiedades suyas, en Briviesca y la parte de Bureba, donde encontraron incluso una caja llena de zapatillas Dunlop, talla 43 nuevas. Este dato sugiere que Ángel pudo haberse hecho con múltiples pares de ese calzado poco común, tal vez consciente de su importancia, un intento de despistar diciendo que cualquiera podía tener esas zapatillas. En 2021, nuevos registros en almacenes y un garaje vinculados a él descubrieron más cuchillos y armas blancas ocultas. Además, se intervinieron sus comunicaciones en la cárcel y se obtuvo el testimonio de un preso, que llegó a actuar como testigo protegido aportando información sobre supuestas confesiones o comentarios incriminatorios de Ángel. Pese a todo este cúmulo de evidencias indiciarias, la realidad es que ninguna fue la pistola humeante definitiva. No apareció ADN de las víctimas en las hojas de cuchillo de Ángel, ni la talla exacta de las hojas coincidió al 100% con la profundidad de las puñaladas, por ejemplo. Los investigadores tenían ante sí un caso complejo. Muchas señales apuntaban a Angelillo, pero faltaba la prueba irrefutable. La presión mediática creció conforme salían a la luz estos detalles, y hoy en día la opinión popular en Burgos es que Ángel Ruiz, Angelillo, es el autor más probable de la masacre, dado su historial de violencia extrema y el odio manifiesto que albergaba. Sin embargo, jurídicamente sigue sin poderse armar una acusación sólida en su contra. Han pasado más de 20 años desde aquel trágico 7 de junio de 2004, y el triple crimen de la familia Barrio permanece impune. Ningún tribunal ha dictado condena contra persona alguna por estos asesinatos. Técnicamente, el delito de asesinato en España prescribe a los 20 años si no se procesa a un sospechoso. De hecho, junio de 2024 marcaba esa fecha límite para este caso. No obstante, existe una particularidad legal. Como se llegó a abrir un procedimiento judicial en su momento contra 2 sospechosos, Rodrigo en la jurisdicción de menores, y Ángel Ruiz años más tarde, la prescripción para ellos cuenta desde entonces. Según fuentes jurídicas, la acción penal contra Rodrigo, en teoría, si surgieran nuevas pruebas en su contra, no prescribiría hasta 2027, y en el caso de Ángel Ruiz el plazo se extendería hasta 2034. Esto significa que, si apareciera nueva evidencia concluyente antes de esas fechas, aún podría celebrarse un juicio.
En la práctica, la policía y la familia de las víctimas mantienen la esperanza de que algún día se esclarezca la verdad y se haga justicia. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a nuevos vídeos.